información, el futuro del Cacique y el futuro de Brian Cortés. Está difícil que se quede, ¿no, Dani? Son varios temas los que está resolviendo en estos momentos la gerencia deportiva de Colo-Colo, porque hay que reforzar este plantel, eso está claro, lo van a hacer, lo van a realizar, porque se fueron jugadores importantes y obviamente pensando, por ejemplo, en la Copa Libertadores del próximo año, Almirón va a buscar y va a pedir jerarquía, pensando obviamente que es un desafío muy importante el próximo año porque ya está alto el piso tras estos cuartos de final que metió Colo-Colo en la Copa Libertadores de este año. A ver, ya está más claro el panorama de los jugadores que no van a continuar, de esta larga lista de futbolistas que terminaban contrato. Solamente hay 3 nombres que están a la espera de resolver su futuro. Pero vamos de inmediato con gráficas para que vayamos viendo el panorama de Colo-Colo pensando en 2025. Vamos a ir en primer lugar a esos futbolistas que no renovaron con Colo-Colo para que en la pantalla el hincha del Cacique pueda quedar con el panorama claro. Porque hay jugadores que no renuevan con el club y esos son los que vamos a revisar de inmediato. Porque el último informado durante este sábado fue justamente Guillermo Paiva. Pero a Guillermo Paiva se suma Ramiro González, Emiliano Amor, Leonardo Gil y Gonzalo Castellani. Esos son, podríamos decir, los 5 jugadores que no fueron renovados, terminaban sus contratos. El caso de Paiva terminaba su préstamo. Vamos con la siguiente gráfica, que acá hablamos de los jugadores renovados, quienes aseguran su presencia por lo menos para 2025. Aparece primero Fernando de Paul, que esto Colo-Colo lo aseguró hace casi 2 meses, porque terminaba su contrato, porque también veían el panorama de lo que iba a pasar con Brian Cortés, y Fernando de Paul renovó. También firmaron su continuidad Vicente Pizarro y Arturo Vidal, que terminaban justamente ahora en diciembre, y después Colo-Colo hace gestiones con Alan Saldivia y Esteban Pavés, que no terminaban justamente este año, pero que aseguran su continuidad. Y pongo el asterisco con Maximiliano Falcón, que él termina en diciembre de 2025, es decir, el próximo año, pero Colo-Colo ya está negociando hace harto rato con Maximiliano Falcón y es seguro que prontamente podamos tener novedades porque ese, al menos, acuerdo ya está bastante avanzado para que Falcón pueda renovar. Y por último, tenemos a estos jugadores con el futuro incierto. Hay algunos más cerca, hay algunos que son prioridades, pero por el momento podemos decir que son 4 jugadores que negocian con la dirigencia. Uno es Brian Cortés, el otro es Eric Wimber, que lo quiere sí o sí Jorge Almirón para el próximo año, y después está el caso de César Fuentes, que se está evaluando en la gerencia deportiva, y también Marcos Volados, que termina su contrato, pero que estos últimos partidos que tuvo con la camiseta de Colo-Colo, pese a que no fue titular gran parte de este año, lo hacen que tenga grandes chances, al menos que Colo-Colo ya esté conversando una alternativa de renovar. Pero son 4 jugadores los que están ahí a la espera de ver cuál será su futuro. Brian Cortés, que netamente depende del jugador, si es que le llega una oferta del extranjero atractiva, seguramente se va a ir. Después Eric Wimber, que Colo-Colo debe negociar con Unión La Calera, pero sí o sí lo quieren. Y después está el caso de César Fuentes y Marcos Volados, que creo que ya en los próximos días vamos a tener novedades sobre cómo avanzan esas negociaciones. Dani, o no sé si alguno de ustedes recuerdan mejor que yo, ¿cómo fue el inicio de temporada de César Fuentes antes de su lesión? ¿Era parte del equipo titular? Ya, de verdad que tanto partido, tanto tiempo que ha pasado, no recuerdo bien. No, ¿a este año? No. Sí, claro, me refiero con Almirón. Para ver si es que Almirón efectivamente lo utilizaba tanto como para decir, lo quiero o mejor es descartable. ¿Cuánto tiempo pasó del comienzo del torneo a que se lesiona Fuentes? Por eso, 1 o 2 meses, ¿no? Pero es que también está el factor, perdón, pero la cantidad de volantes que estás dejando ir en esta pasada, que son extranjeros. César Fuentes es un tipo fiable, que también ha actuado de defensa, ha actuado hasta de lateral en la era Quintero. Es que por eso no recuerdo si lo usaba o no. Creo que ahí tienes varios factores que suman a su favor en esta Claro, porque si no lo consideraba ya estando bien, se podría entender que quizás no sea al gusto del técnico y bueno, que parta. Pero si era titular o no, no sé si manejas, Dani, esa información o si tienes mejor memoria que yo.
porque siempre me pareció un jugador bastante fiable, ¿no? Bastante que te genera mucha confianza para utilizarlo como titular en un equipo además como Colo-Colo, pero no sé si Almirón en sí lo utilizó en demasía. Titular no estaba haciendo César Fuentes, sí jugaba algunos partidos, de hecho en esos partidos que jugaba es donde tiene esta lesión, pero titular no estaba haciendo, de hecho habitualmente estaba jugando Pavés, Vidal y el propio Leonardo Gil. Después más atrás aparecía César Fuentes, también lo propio con Vicente Pizarro. Pero no tenía tanta actividad en cuanto al equipo titular, pero siempre era considerado, sumaba algunos minutos. No estuvo al margen, no era un futbolista, por ejemplo, que estaba fuera de las citaciones, pero obviamente no tenía ese protagonismo activo desde el inicio de los partidos, que es algo similar que le ha pasado a César Fuentes en los últimos años. Siempre al final termina ganando el puesto y ganándose esa titularidad, pero creo que acá hay un factor muy importante que ustedes también detallan. César Fuentes es chileno y Colo-Colo, es verdad, en esta pasada libera 3 cupos de extranjero. Se fue Amor, se fue también el propio Guillermo Paiva y ahí liberas obviamente 2 cupos de extranjeros, sumando también a Gonzalo Castellani, que es el tercero. Pensando en la temporada 2025, creo que Colo-Colo sí o sí va a tener que buscar extranjeros. Uno, me parece que va a ser de todas maneras el centro delantero. El otro creo que podría ser el defensa y después el tercero el volante, o un volante de corte o un volante creativo, si es que llega a salir del equipo Carlos Palacios, pero al menos esos son los puestos. Colo-Colo por ahora está buscando puestos para reemplazar, está buscando un defensa central, perfil zurdo, que hace mucho rato que lo quiere Jorge Almirón, está también buscando un volante que por el momento sería un volante de características más defensivas a la espera de lo que pase con Carlos Palacios, y también va a buscar sí o sí un centro delantero para reemplazar a Guillermo Paiva. Deduzco de tus palabras entonces que finalmente lo de Emiliano Amor no es porque utilizaba un cupo de extranjero, sino que tiene que ver con un tema también de rendimiento. ¿Por qué lo digo? Yo había quedado con la sensación de que tener 3 cupos de extranjero en una misma posición tal vez era mucho. O sea, Alan Saldivia, Maxi Falcón y Emiliano Amor. Entonces, por eso yo pensé eso, pero como ahora tú dices que uno de esos cupos extranjeros se podía utilizar como defensa central, ahora entonces me hace pensar que lo de Amor es porque no le convencía al Almirón. Y creo que va por ahí, hay una mezcla, pero hace mucho rato que Jorge Almirón quería un defensa central perfil zurdo. Y quizás el que estaba cumpliendo esa función era Emiliano Amor, que siempre jugaba más cargado a la izquierda. Es verdad, termina jugando también en esta línea de 3 el propio Eric Wimber como stopper por el sector izquierdo. Pero era Emiliano Amor quizás el que tenía menos protagonismo en esta defensa, porque a ver, si Colo-Colo sigue jugando el próximo año con una línea de 3, Alan Saldivia es titular, tiene contrato vigente, Maximiliano Falcón es titular, tiene contrato vigente, puede jugar ahí de emergencia Eric Wimber porque lo hace bien y porque siempre cumplió, pero creo que para buscar otro especialista, y que hace rato lo quería el propio Jorge Almirón, el que estaba entre comillas más a la mano para salir era Emiliano Amor, porque además terminaba contrato. Oye, Dani, y dentro de los nombres del plantel de Colo-Colo, ¿qué se piensa hacer, o si ya está establecido parte de la dirigencia con Matías Moya, por ejemplo? Ahí está el otro tema, porque claro, están estos jugadores que renovaron, están los que no continúan, están los que están negociando, y también están esos futbolistas que probablemente van a partir a préstamo. Y hay varios jugadores que en este escenario pueden partir a préstamo. Uno es Matías Moya, que seguramente él también va a buscar una alternativa pensando en el próximo año. Tiene contrato vigente todavía con Colo-Colo el propio Matías Moya, pero tuvo muy poca participación este 2024. Incluso en un momento fue considerado por el técnico de Colo-Colo, pero después pierde protagonismo y me parece que también él pierde alternativas de jugar. Creo que en Colo-Colo en este 2024 casi todos los jugadores tuvieron posibilidades de mostrarse. Obviamente hay algunos que tienen menos, otros que tienen más, pero todos tuvieron la posibilidad de mostrar sus características en la cancha. Uno de ellos fue Matías Moya. Me parece que debería salir el propio Matías Moya.
Los otros jugadores que pueden salir son los más jóvenes, que seguramente van a buscar minutos, como es el caso, por ejemplo, de Bruno Gutiérrez. Hay que ver también lo que va a pasar con el futuro del propio Daniel Gutiérrez, que se convirtió en un jugador confiable para Almirón en las últimas fechas, pero si llega otro defensa más, creo que otro año más Daniel Gutiérrez va a tener poca participación. Y hay que ver también lo que pase con los laterales, porque por la izquierda está Eric Wimber, pero por la derecha está Opaso y también está Mauricio Isla. Óscar Opaso tiene contrato, él tiene continuidad asegurada al menos el próximo año, pero hay que ver la decisión que toma también Jorge Almirón. Está claro que con la llegada de Isla, Opaso perdió mucho protagonismo por la banda derecha, perdió la titularidad. Es que yo te diría que lo de Opaso, cuando él se va de Colo-Colo y después él retorna, desde ahí que le costó mucho retomar ese muy buen nivel que tenía antes de su partida de Colo-Colo. Ustedes se acordarán cuando Gustavo Quinteros decía que lo de Opaso no era un refuerzo porque Claro. Como que venía a utilizar el mismo cupo que él había dejado. Era un reemplazante. Claro, como Del mismo. que era del mismo, digamos, que se reemplazaba a sí mismo. Entonces, es muy extraño. Pero yo te diría que desde ahí que a Opaso le ha costado también retomar ese muy buen nivel. Y después, Dani, el caso de Eric Wimber, ¿hasta cuándo Wimber tiene su contrato vigente con... ¿Es La Calera o es Valdivia? Tiene un Es La porcentaje Calera, mayoritario, pero creo con que es Valdivia, La Calera y el restante de Valdivia, ¿no, Dani? Y pareciera hasta el 2080, porque llevan Por eso, varios años Lo que pasa es que negociando. además Por han eso sido lo pregunto. préstamos en Colo-Colo y eso se va alargando. Ok, préstamo para Colo-Colo, un año No, más. pero acuérdate todos los problemas que tuvo, por ejemplo, a principios de esta temporada, Eric Wimber para poder renovar ese préstamo, que es muy complicado. Por eso te preguntaba la situación de Eric Wimber, porque al final yo siento que el más perjudicado es el jugador en todo esto. O sea, 100%. muy complicado. Mira, el contrato de Eric Wimber con Unión La Calera termina en diciembre de 2025. De hecho, terminaba este año, pero como va a Colo-Colo otra temporada más y no hubo acuerdo para comprar el pase del jugador durante este año. De hecho, me recuerdo que un día antes que Colo-Colo viajara a Uruguay a realizar la pretemporada, recién esa misma tarde-noche se pudo cerrar el acuerdo entre Colo-Colo y Unión La Calera. Deportes Valdivia acá no tiene mucho que hacer en esta negociación porque netamente esto es un tema que tiene que definir Unión La Calera con Colo-Colo. En un momento, el año pasado, Unión La Calera puso un piso bastante alto para la venta de Eric Wimber y por eso Colo-Colo finalmente no lo toma y el acuerdo al que llega en este préstamo otro año más desde La Calera a Colo-Colo. Este año otra vez se abre esta ventana y de hecho acá también es importante destacar que Eric Wimber renueva un año más con La Calera porque se va a préstamo y claro, eso es el club. Perfecto, te dejo ir un año más a Colo-Colo, pero tienes que extender tu contrato un año más. Y así fue con el equipo cementero, por eso tiene contrato durante todo 2025. Ahora Colo-Colo ya tiene esta alternativa de comprar el pase de Eric Wimber, que entiendo eso es lo que hoy quiere Colo-Colo. Ahora tiene que negociar directamente con Unión La Calera. Me decían que en un momento Unión La Calera pedía cerca de $900.000, pero para este año ya se estaría bajando esa suma y vamos a ver al acuerdo que pueden llegar, pero han sido bastante complejas las negociaciones con Unión La Calera. Sí, siempre lo son, ¿no? Tira de floja habitual. Oye, Dani... Ahora, en el caso de Wimber, perdón, ahí también se complejiza por lo de Valdivia, que ya le truncó la pasada a la U y lleva con Colo-Colo hasta el año pasado, como decía la Nala, también de nuevo lo mismo. Sí, pelos a la sopa ahí. Dani, el otro que está en vista, ¿no? Posibilidades de renovar cierta, pero que termina contrato, también lo miran desde Argentina, digamos, Brian Cortés. Y a propósito de él, yo sé que esto ya es más en el terreno hipotético, pero estamos en ese periodo, ¿no? De negociaciones van y vienen. ¿Hay alguna posibilidad, aunque sea muy pequeñita, de que Colo-Colo abra la ventana a traer de vuelta al fútbol a Claudio Bravo en la eventualidad que parta Brian Cortés? No tengo la información de eso específicamente, si es que han hecho gestiones, pero lo veo difícil. Claro, en las últimas horas leí una información que podría Claudio Bravo volver al fútbol si es que encuentra un proyecto deportivo serio, pero hay que ver. Por el momento en Colo-Colo están pujando
para que puedan renovar a Brian Cortés. De hecho, ojo, también Colo-Colo va a hacer los esfuerzos para que se quede Carlos Palacios. Me parece que acá es netamente una decisión del jugador, que el jugador ya quiere buscar otros aires. Él en un momento habló de un ciclo cumplido ya en Colo-Colo, fue campeón y eso era lo que él quería lograr, irse campeón de Colo-Colo, y al menos ese objetivo está listo. Ya fue campeón, ya levantó 2 títulos en esta temporada. Pero Colo-Colo hace esfuerzos por Carlos Palacios, pero creo que acá es una decisión más que nada del jugador. Y si es que ahora sí llega esta oferta real de Boca Juniors, seguramente Carlos Palacios se va a ir, porque es también lo que le prometieron, entre comillas, al jugador. Cuando en septiembre esta alternativa fue real y Carlos Palacios estuvo a un pie de irse de Colo-Colo, le dijeron: quédate, espera, y en diciembre ahí te puedes ir, y si es que llega esta oferta se puede cerrar. Entonces, claro, acá también hay una palabra que dio el propio Colo-Colo, aunque obviamente quieren retenerlo. Y lo de Brian Cortés es más que nada también una decisión del propio jugador, que ya con 29 años se da cuenta que es momento, que quizás tiene que dar ese salto. En algún momento su mente era Europa, ya con 29 años quizás piensa en Argentina, quizás piensa en México, pero es el momento, cree Brian Cortés, de dar ese salto al extranjero, y hay que ver cuando se vaya Brian Cortés, si es que se da esa negociación, aunque acá no hay más que nada una negociación con Colo-Colo porque termina el contrato. A él le llega una oferta y se puede ir, porque ya es jugador libre, Brian Cortés. Pero después hay que ver los pasos que va a seguir Colo-Colo por el tema del cupo de extranjero, que eso claramente es una limitante, porque si vas por un arquero extranjero, te quita cupos para los otros puestos de la cancha. Un arquero que siempre ha gustado mucho en Colo-Colo, ya desde la era Quinteros, es Gabriel Arias, el arquero de Racing, que además es chileno. Sí. Bueno, ahí hay que ver qué va a pasar finalmente con el futuro de Brian Cortés y por ende también del arco de Colo-Colo. Un abrazo grande, Dani, que estés muy bien. Igual nos vemos, chau chau. Chau. Chao, Dani.